En las profundidades del tiempo, mucho antes de que la humanidad soñara siquiera con el fuego o la rueda, existió una civilización imposible llamada los Yelvar, seres no corpóreos nacidos de la resonancia entre la materia oscura y las primeras vibraciones del Big Bang, quienes, durante milenios, habitaron una dimensión paralela al universo físico que los humanos conocerían más tarde como realidad. Estos seres, dueños de un conocimiento tan vasto que podían moldear el tejido del espacio con su pensamiento, construyeron las columnas del silencio, pilares infinitos hechos de tiempo condensado que mantenían el equilibrio entre los planos y evitaban que universos alternos colapsaran unos sobre otros. Sin embargo, a medida que los Yelvar se adentraban en su contemplación del multiverso, comenzaron a detectar una anomalía creciente, una disonancia en las frecuencias estructurales de la existencia, un eco proveniente de un futuro lejano, creado por una especie aún inexistente, una especie que llegaría a quebrar la armonía de todos los planos por su ambición sin límites. Los humanos, horrorizados por esa posibilidad, los Yelvar decidieron aislar la línea de tiempo donde la humanidad emergía, rodeándola con un velo de eventos cuidadosamente orquestados, catástrofes naturales, diluvios, olvidos masivos, para mantenerla en un estado de ignorancia tecnológica que jamás pudiera alcanzar su potencial destructivo. Pero lo que no previeron fue la aparición de un niño en la Tierra del año 2089, Lior Serafín, nacido con una mutación que le permitía percibir los ecos de esa dimensión velada, sueños donde veía a los Yelvar, sus columnas y el terrible miedo que sentían hacia la humanidad. Criado por una inteligencia artificial materna llamada Ira, abandonado por sus padres biológicos en la ciudad flotante de Tebrana sobre las ruinas de lo que fue Europa, Lior creció obsesionado con los patrones ocultos de la realidad, descubriendo que la música tenía la capacidad de resonar con estructuras que no pertenecían al universo observable, y construyó un instrumento prohibido llamado el Kleiber, una mezcla de cuerdas cuánticas y cristal vivo, con el que accidentalmente abrió un portal hacia la dimensión de los Yelvar. Al cruzarlo, descubrió que estos seres no eran dioses ni demonios, sino conciencia pura aterrada por su propia profecía, y que lejos de querer destruir a la humanidad, Lior deseaba comprender por qué su especie causaba tanto miedo. Fue entonces cuando uno de los Yelvar, llamado Ter Shell, reveló que la humanidad, en el año 4211, daría origen a los infractores del horizonte, humanos alterados con núcleo de energía negativa que intentarían colapsar las columnas para reescribir el multiverso entero y convertirse en sus únicos dioses. Lior, al saber esto, regresó a su tiempo con un propósito: prevenir ese futuro. Pero al hacerlo fue perseguido por los gobiernos ocultos del planeta, que lo veían como una amenaza al orden establecido, lo que lo obligó a formar una red clandestina de músicos, poetas, científicos y soñadores, conocidos como los silencistas, que codificaban información prohibida en sinfonías holográficas que solo podían ser entendidas por aquellos despiertos a las vibraciones del multiverso. Mientras las guerras por el control del cielo y los recursos del subsuelo asolaban la Tierra, Lior viajaba por los rincones más olvidados del sistema solar, desde las cavernas flotantes de Venus hasta las lunas de Júpiter, buscando fragmentos de las antiguas estructuras y sellos que los Yelvar habían dejado como advertencia. Cada encuentro lo transformaba, y poco a poco su mente se abría más allá de la tridimensionalidad, viendo a los humanos no como individuos, sino como piezas de un rompecabezas cósmico. Finalmente, tras 30 años de búsqueda, Lior descubrió el último acorde, una frecuencia sonora que, al ser tocada,
reescribía la vibración fundamental de la realidad, capaz de eliminar tanto el futuro de destrucción como la existencia misma de los infractores. Al ejecutar el acorde final con su Kleiber en la cumbre de la torre orbital de Siratel durante el eclipse de 5 planetas, el tiempo se detuvo, los cielos se abrieron y los Yelvar descendieron no como jueces, sino como testigos de la redención, viendo cómo un solo humano, con amor, dolor y arte, había roto la condena universal escrita por el miedo. El universo no fue reiniciado, pero fue reimaginado. La humanidad mantuvo su libertad. Los Yelvar desaparecieron en un último suspiro armónico, y Lior, convertido en leyenda y luego en mito, dejó atrás su cuerpo físico para viajar como nota viva en la sinfonía eterna del cosmos, recordándonos que incluso en medio del caos, la belleza, la elección y la conciencia pueden alterar el destino de todos los mundos. Muchos siglos después del sacrificio de Lior Serafin, en una colonia minera olvidada en el anillo de escombros de Plutón, una niña llamada Kaeli encontró entre los restos de una nave antigua un objeto que vibraba sin tocarlo, una pequeña esfera de cristal con cuerdas internas suspendidas en el vacío, como si estuviera tocando una melodía que nadie podía oír. Su padre, un trabajador que no creía en cuentos místicos, se la prohibió, pero Kaeli, fascinada, la escondía bajo su almohada y cada noche escuchaba susurros en sus sueños. No palabras, sino sensaciones, alegría, pérdida, armonía, hasta que una noche la esfera comenzó a iluminarse al compás de su respiración, proyectando una figura incorpórea que decía llamarse Eco de Lior. Este eco no era consciente ni vivo, sino una secuencia grabada en la vibración cuántica del instrumento Kleiber original, un fragmento de conciencia almacenado en la música misma, destinado a activarse cuando una mente suficientemente abierta lo tocara. Kaeli, apenas de 12 años, comenzó a aprender sin saberlo los antiguos acordes del silencio, despertando poco a poco partes de su mente que empezaban a ver los hilos entre las cosas. Cómo el polvo de una mina podía reflejar la historia de una estrella, cómo el llanto de una roca podía predecir un colapso estructural, y cómo los humanos aún llevaban dentro de sí la chispa del multiverso. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la corporación Tyrex, dueña del anillo minero, detectara las anomalías gravitacionales en la habitación de Kaeli y enviara a un equipo de limpieza para investigarla, temiendo que se tratara de tecnología olvidada de los silencistas, que aún eran perseguidos como mitos peligrosos. Kaeli huyó en una vieja cápsula con apenas oxígeno para 2 días y un mapa estelar proyectado por la esfera, guiándola hacia un campo de ruinas orbitando Neptuno, donde, según el eco, se encontraba la última notación, la melodía final que Lior nunca alcanzó a completar. Y allí, entre restos de civilizaciones perdidas, Kaeli, una simple niña con oído puro y un corazón sin odio, tocó esa última nota con sus dedos temblorosos. Y por un instante, el universo escuchó. Los relojes dejaron de marcar, las estrellas latieron al mismo ritmo, y la humanidad, sin entender por qué, sintió una breve paz, como si alguien muy lejano, en un rincón olvidado del tiempo, hubiese tocado su alma con música.